Nosotros vimos este punto, que es el ciclo de vida, en una clase anterior, y lo habíamos ya empezado a analizar, ¿eh? Con los aspectos que conducen o que van a ayudar a distinguir una etapa de otra dentro del ciclo de vida. La clase anterior vimos un ejemplo de la etapa introductoria, ¿eh? Y esa etapa nosotros la vamos a definir dependiendo de estas variables, dependiendo de las variables técnico o productivas, comercial, competencia, costo y utilidad. Bien. Habíamos visto también que como ejemplo, ¿sí? La unidad de introducción, yo la había puesto como ejemplo a los paneles solares, a la misma planta de energía caucharia, ¿sí? Como productos que están en la fase de introducción, ¿no? Y ahora pasamos a ver una segunda, que es esta, la fase del crecimiento. Vamos a ver las características de la fase de crecimiento. Estamos acá. ¿Cuáles son las características teniendo en cuenta estas 5 variables de estudio? Bueno, los negocios o los sectores económicos que estén ubicados en la fase de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener? Bueno, van a tener o van a presentar este tipo de negocio una parte productiva, o sea, los factores productivos, los procesos de trabajo, los procedimientos de trabajo, mucho más desarrollados que en la etapa de introducción, o sea, están más pulidos, ¿sí? Se ha trabajado más ya, se ha adquirido experiencia en eso que también, no sé si lo vieron, pero se llama por ahí curva de aprendizaje o economía de escala. ¿Qué son estos términos? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que mientras más actividad, más veces una organización eh, haga una misma tarea, el hecho de hacerlo una mayor cantidad de veces en un tiempo prolongado, hace que uno cada vez lo haga mejor, digamos, como el principio de especialización que nos enseñó las viejas escuelas de administración, ¿sí? De especialización. Bueno, a nivel organizacional, básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que a medida que yo más hago la tarea, mejor la voy a hacer y cada vez mejor en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, ¿sí? Y entonces los procesos, los productos finales de esa actividad ya no tienen algunos desperfectos que, por ejemplo, tienen sí en la etapa introductoria, ¿sí? Acá ya se han pulido esos desperfectos, ya se ha llegado a una calidad más o menos regular, ¿sí? Ya la calidad, de hecho, es una de las mejores, digamos, se ha llegado a un producto de muy buena calidad, con lo cual, desde el aspecto comercial, ¿sí? Lo que vemos es que al estar este sector en crecimiento, o un producto en crecimiento, las ventas empiezan a crecer en general para todas las empresas que están abocadas a esa actividad. ¿Sí? Todas las empresas están cada vez adquiriendo una mayor parte del mercado porque el mercado está creciendo, digamos, porque hay más gente que quiere comprar ese producto. Eso es del lado comercial. Del lado de la competencia, igual, ¿sí? Cada vez que uno ve que un negocio empieza a surgir, evidentemente los demás también van a querer comenzar a entrar al negocio. Y de hecho lo hacen. ¿Sí? Si uno ve un producto que anda bien, digamos, todos quieren apuntalar, buscar tener alguna participación en el mercado en ese tipo de sector económico. Entonces, respecto a la competencia, en esta etapa crece la competencia. Así como crece la demanda, o sea, crece la cantidad de gente que adquiere los productos, también crece la competencia, ¿sí? De la misma manera o a la par. Los costos, evidentemente, en esta etapa van a ser menores que acá. ¿Por qué? Por eso que hablábamos hace un momento, por la curva de aprendizaje, ¿sí? Por los ahorros de economía de escala también, o sea, por haber producido tantas veces de tal forma que cada vez somos más eficientes y evidentemente eso hace que los costos sean menores que esta etapa, ¿sí? Somos más eficientes y además se conocen mejor en los procedimientos de producción, ¿sí? Y eso hace que vayamos siendo cada vez mejores, digamos, ¿sí? Producir con más calidad y en menor tiempo.
¿Y cómo son las utilidades? Evidentemente, esta es la mejor etapa de todas, las utilidades son muy buenas, digamos, en esta etapa, ¿sí? Las utilidades en esta etapa es donde más se caracterizan por las empresas que van ganando. ¿Eh? ¿Qué empresas se encuentran en una etapa de crecimiento? A nivel mundial, lo vamos a ver, fácil, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas que están en una etapa de crecimiento? Las empresas dedicadas a la tecnología, ¿no? Todas las empresas dedicadas a la tecnología están todas en crecimiento. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros? Comprar celulares. Celulares, iPhone, tablet, son los bienes que siempre están de punta, digamos, siempre están marcando el curso, inclusive el curso general de la economía, los marca estas grandes, los grandes sectores que están en crecimiento. Bueno, se da en el caso de la tecnología. Hoy en tiempos de pandemia, esto también lo podemos ver nosotros hoy, por ejemplo, ¿qué está en crecimiento? Fíjense que están en crecimiento, de hecho, seguramente los servicios de Internet. Antes, quizá el acceso a Internet se había que probar, habría que investigar, ¿no? ¿Cuánta gente tenía acceso a Internet en la casa, digamos? La mayoría, o quizás muchos tenían acceso en el celular, pero en la casa, ¿quién tenía a través de fibra óptica o del teléfono? No sé, bueno. ¿Cuántos tenían acceso? Bueno, antes de la pandemia seguramente un número y ahora durante la pandemia seguramente ese número ha crecido mucho. Entonces, el acceso a Internet, las plataformas de series y de películas, como por ejemplo, bueno, lo que conocemos, Netflix y ahora Amazon, seguramente esas también están en crecimiento, ¿sí? Hoy están en crecimiento. Fíjense que estas plataformas como Netflix es que está en pleno crecimiento, sí, pero fíjense que como yo les decía, inclusive en la etapa introductoria acá no había casi competidores, ahora ¿cuántos son? Dos, Netflix, Amazon y no sé si hay otros dos más, o sea, todavía, inclusive podría decir que estamos por acá, ¿no? El tema de las plataformas para ver series y películas están entre la introducción y el crecimiento, porque son poquitas todavía las empresas que se dedican a eso, ¿sí? Una, dos, tres, no hay más. Bueno, sería eso también algún ejemplo. Bien, ¿ya? A nivel, para que le quede por ahí un dato que le sirva, ¿sí? Jujeño, a nivel Jujuy, evidentemente, seguramente las empresas que están en crecimiento podrían ser, no sé, las ventas de libre, seguramente eso es lo que vimos también, más los servicios que habíamos nombrado. Eh, bueno, eso por nombrar algunos, ¿sí? Entonces, introducción y crecimiento. Vamos a la tercera etapa, que es la etapa de la madurez. En la madurez, ¿qué sucede con las variables estas de estudio que nosotros tenemos? ¿Ah? Perdón, en el crecimiento, ¿cuáles son las estrategias que hay que tomar? Estrategias comerciales. Evidentemente, la estrategia es penetrar el mercado, o sea, si hay muchos demandantes, lo primero que yo tengo que hacer es buscar abarcar toda la gente que pueda. ¿Sí? En la introducción era expandir el mercado, o sea, hacer que la torta crezca. Acá ya no es que la torta crezca, sino ya teniendo una torta bastante grande, que la torta sería el total de personas que quiere comprar, ¿no? Que es consumidor, de esa torta total tratar de agarrar la mejor tajada, digamos, ¿eh? Esa sería la estrategia acá comercial, básicamente. Bien, cuando pasa la etapa de la madurez, ya los productos, fíjense, a nivel técnico, ya hemos llegado al nivel máximo de eficiencia. Esa es la etapa, o sea, ya conozco a la perfección todos los procesos productivos. No hay error, no hay equivocación. Por eso se estandarizan los procesos. ¿Qué quiere decir que se estandarizan? Que se hacen todos los procesos de la misma forma y todas las personas conocen esos procesos, las tecnologías que utilizan los conocen todos, por igual. No hay secretos, no hay manera de hacer mejor las cosas, se hacen así, ya todos lo sabemos cómo es. ¿Eh? Eso se ve en la madurez. ¿Mm? ¿Cómo serán los costos? Evidentemente ya menos que acá, ya no. Acá todavía hemos buscado la eficiencia, acá se llegó a la eficiencia máxima, digamos, ¿sí? Ya no hay menos que esto no podemos, porque acá hemos llegado al máximo grado de aprendizaje en cuanto a los procesos productivos y evidentemente también se ha llegado al mínimo costo, no hay más, no hay menos, digamos. ¿Ah? ¿Cómo es la competencia para un sector que está en la madurez? Evidentemente, la competencia acá
no es tanta como en el crecimiento, pero todavía es elevada, es una competencia todavía fuerte, que la gente, ¿qué es lo que está buscando? No, acá, recuerden que lo que estaba buscando es tratar de agarrar la mayor proporción o porción posible. Acá es, como ya no va a crecer más, porque acá esto desde lo comercial, desde el cliente o del consumidor, más gente ya no va a existir que va a comprar, o sea, el conjunto de consumidores ya acá llegó al límite, no hay más. Lo que me queda desde el lado comercial como objetivo comercial es defender lo que ya tengo. Lo que gané acá, acá lo tengo que defender. Defender mi participación, digamos, sería el objetivo. Bien. Ejemplos para cómo son las utilidades. Bueno, son utilidades regulares. Ni muy buenas ni muy malas, son regulares. Y acá van a ver estos dibujitos que no sé si ustedes ya lo habrán visto en otra materia, pero esto se llama la matriz BCG, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Esta, que hace alusión a una comparación o una relación entre los productos y el ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, decimos que en la etapa introductoria coincide con un producto incógnito. ¿Qué quiere decir? Que el producto no se sabe si va a ganar mucho, si va a ganar poco, si va a perder. No se sabe. Es un incógnito. Los productos estrellas son los productos que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque son los que están yendo bien. O sea, están actualmente ofreciendo mucho rendimiento. Estos todavía no. Estos están, inclusive, algunos en pérdida y otros recién tratando de recuperar algunos costos. Acá, los productos que están acá están ganando. Los de crecimiento evidentemente están ganando y mucho. Son los productos estrellas, lo que uno siempre busca estar. Los productos de la madurez, evidentemente, dan ganancias, pero poquitas, digamos, ¿sí? No como la estrella. Ya da poca. ¿Por qué? Porque ya hay mucha competencia, porque ya no hay grandes diferencias de calidad, eso también es característica de acá. Al llegar a un nivel técnico máximo y a un costo mínimo, evidentemente no hay muchos secretos que dar. Eso es lo que, esa es la conclusión, digamos. Todos más o menos saben hacer el bien, producirlo bien o los servicios de la misma manera. Entonces no hay mucho secreto, con lo cual se establece un precio de mercado que más o menos es el mismo siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoce. Inclusive el consumidor, desde el aspecto comercial o el consumidor, también lo conoce. O sea, conoce con perfección los detalles del producto, los costos de los productos, los atributos que tiene. Entonces el consumidor también se planta y dice, bueno, más de esto yo no pago. ¿Por qué? Porque ya conozco las calidades y no hay mejor calidad que esta. Entonces, en la etapa de madurez, en cuanto a las utilidades, podríamos decir que hay utilidades, pero pocas, son muy, muy, muy pocas, pero sigue generando utilidades y por eso se lo considera también producto vaca, digamos. La vaca lechera es que la que me da, no me hago millonario, pero me sigue dando, digamos. ¿Sí? Eh, Respecto de los consumidores para estas dos etapas, bueno, en esta etapa el consumidor es un consumidor aventurero, ¿sí? Innovador, que se atreve y prueba porque acá no se sabe bien de qué se trata el producto. Acá el consumidor ya tiene idea porque ya el producto ha pasado algunas etapas, algún tiempo, y ya se conoce con mayor detalle las diferencias que puedan existir de calidad como de precio. Entonces acá el consumidor ya conoce un poco más. Acá el consumidor es experto, sabe perfectamente de qué se trata. ¿Cuáles son los productos de la madurez? Y bueno, efectivamente, los productos de la madurez son los productos más sencillos, lo que conocemos todos, los sectores más sencillos. Una panadería, una carnicería, un comercio común, todos son acá. Por ejemplo, vamos a una panadería que siempre me gusta tomar lo que es lo que vemos a diario, digamos. Una panadería, ¿qué secretos puede tener? ¿Cuántas diferencias de calidades? ¿Me entienden? No hay. ¿Cuánto sabe la gente de pan? Mucho. ¿Cuánto mercado hay? Bueno, lo que hay, más, lo que se consume de pan, más consumo no va a haber. No sé si me explico, ya no hay más. Ya, ya esta etapa de que se me pasó ya está de acá. ¿Sí? Entonces los procesos, se sabe hacer el pan, se sabe hacer perfectamente. Los costos también lo sabe manejar, o sea, todo se sabe en los productos cuando están en la madurez. ¿Mm? Del aspecto comercial o del consumidor, el consumidor también conoce a la perfección los atributos de los bienes, como un pan, sabe fácilmente si el pan es rico o es feo, y también sabe si está pagando mucho o poco. ¿Ah? Entonces no hay secretos en los productos de la madurez, no hay ningún secreto. Eh,
Ejemplo, entonces, una panadería, como le había dicho, una carpintería, un negocio común cualquiera, el negocio de la esquina, la despensa en la esquina, todo eso van a estar en los productos de la madurez. ¿Por qué? Porque son los más comunes, los que más uno sabe hacer. Bien, y lo que está y el declive o el ciclo de vida al final de toda la vida de la empresa, perdón, de los sectores económicos, de los productos o de los servicios, son aquellos que ya están por desaparecer. O sea que ya, fíjense, las ventas decrecieron, ¿ah? La competencia ya se empieza a retirar y los consumidores también ya no están comprando. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque seguramente hay un producto que los reemplazó. En general, hoy tenemos básicamente la desaparición de empresas por la tecnología, ¿sí? O de productos y bienes por la tecnología va reemplazando o sustituyendo los productos que van quedando atrás, digamos, por falta de algún atributo tecnológico, ¿sí? Entonces van quedando atrás y van desapareciendo, ¿sí? Por ejemplo, los ciber en algún momento, recuerden, los ciber no existían, nadie sabía que estaban y para qué estaban. Después rápidamente dieron un salto, recuerden, hace unos años, en cada 2 o 3 cuadras teníamos un ciber en el barrio, o sea, crecieron muchísimo y en algún momento daba plata, digo. Después de ese momento ya, pero acá cuando, por ejemplo, acá crecieron mucho cuando había uno en el barrio, digamos, uno en el barrio, otro en el centro, y hasta ahí estaban en crecimiento, ¿sí? Cuando había unos cuantos buenos ciber y no había más. Cuando los ciber estuvieron en la madurez, cuando estábamos repletos de ciber, en cada barrio y cada 3 cuadros tenemos un ciber. Ahí los ciber estuvieron en su etapa de la madurez. Y cuando el ciber desapareció hoy, ¿por qué? Porque todos tenemos internet, ya no hace falta el ciber, ¿sí? Y así podemos ir viendo y analizando cuáles son los productos que han ido o que hoy se encuentran acá, ¿sí? Donde ya no hay nada, ¿sí? Ya acá ya estamos perdiendo prácticamente, y lo que va a buscar como estrategia comercial las organizaciones es tratar de recuperar lo máximo posible la inversión, nada más, es lo único, ¿sí? La competencia cada vez va a ser menor, cada vez más están tratando de zafar o de salir del negocio que sabe que ya va a empezar a decaer y va a desaparecer, y se mantienen simplemente para tratar de recuperar lo máximo posible hasta donde puedan. Y obviamente después el único canal que les quede es la desaparición, digamos, la única salida. Bien, estos son los ciclos. ¿Por qué es tan importante el ciclo productivo con el tema que estamos viendo nosotros, que es el análisis técnico? Porque a cada etapa del ciclo de vida también le va a corresponder una manera o una forma de producir, un proceso productivo, ¿sí? ¿Y con qué vamos a esto? Que cuando las etapas son iniciales, por ejemplo, de introducción y crecimiento, uno lo que hace en general es individualizar los productos, o sea, hacer lo máximo flexible posible, ¿no? O sea, los productos son lo más flexibles posible. Y los procesos productivos son muy flexibles y tratan de acomodarse a las necesidades del mercado en estas 2 etapas. En cambio, en estas dos, ya los productos cambian los procesos productivos y ya no son tan flexibles, sino son más rígidos y son más automatizados. En cambio, acá los productos no son automatizados, ¿sí? Son productos de tipo taller, ya vamos a ver con detalle esto, ¿sí? Pero es muy importante eso, ¿por qué? Porque a cada etapa del ciclo de vida le corresponde una estrategia y también le va a corresponder una selección del proceso productivo. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora enseguida, por eso les decía yo que se lo explico y que les quede, digamos, para posterior. Vamos a volver igual con ese cuadrito. Eh, Acá algo sobre lo que vimos hasta acá serían sí, los productos y el ciclo de vida de los productos. Bien, algunas características para seleccionar los productos, o sea, criterios de selección de productos. ¿Cuáles serían esas características? Fíjense, para diseñar o para diseñar el producto, yo debería tener algunos aspectos a tener en cuenta, nada más acá simplemente los nombramos. Un aspecto de embalaje, o sea, cuando yo quiero diseñar un producto, cualquiera sea, yo tengo que tener en cuenta cómo se va a embalar, porque evidentemente si yo lo quiero distribuir, eso va a ir embalado para que pueda ser transportado, entonces tendré que ver aspectos del embalaje, consideraciones ambientales, evidentemente hoy las normas ambientales son
muy fuertes y muy respetadas, digamos, y exigidas por distintos organismos, entonces también debe de tener en cuenta esa consideración ambiental. Requisitos internacionales como son las normas ISO de calidad, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero vender al exterior, voy a necesitar cierta certificación de calidad y cumplir con esa certificación, que son mínimas, digamos, requisitos mínimos para que el producto se pueda vender. También, evidentemente, debo tener en cuenta eso a la hora de seleccionar un producto. Y después, bueno, tendré que buscar seleccionar productos de prueba. Estos son características a considerar en el diseño. Y ahora, para seleccionar un producto, o sea, esto es lo que yo tengo que considerar para hacer el diseño, ¿sí? Los modelitos, digamos. Y ahora, podemos tener 3, 4, 5 modelos de productos que vayan cumpliendo estas, por ejemplo, estas normas, estas condiciones, que yo las podría llamar a todas estas condiciones necesarias. Y acá, en este segundo, vendrían a estar las condiciones, digamos, suficientes, ¿sí? Para saber de todos los productos que yo tenga en mente, con cuál me quedo, cuál es el que yo elijo o selecciono. Bueno, para eso yo tendré que buscar estos criterios que me van a ayudar a decidir y a elegir uno de todos los que han cumplido esas condiciones necesarias. Y entonces acá yo me fijo en esto y con esto me va a ayudar a seleccionar uno de los que yo tengo en vista o que han ido pasando mis primeras condiciones o requisitos, y con esto yo ya defino con cuál me tengo que quedar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección? Fíjese, evidentemente yo voy a elegir el que mayor margen de utilidad tenga, ¿sí? O sea, el que más ganancia me genere, el nivel de calidad exigido. Supongamos que nosotros tenemos una planta productiva que tiene un nivel de calidad medio y bueno, yo me tengo que quedar con eso, ¿sí? No puedo exigir, no puedo seleccionar por ahí productos que exijan un nivel de calidad que todavía yo no tengo disponible. Entonces, el nivel de calidad también me va a ser clave a la hora de seleccionar un producto. La factibilidad tecnológica, igual que el nivel de calidad, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de producto, yo voy a poder decidir si lo voy a hacer o no. Si es muy complejo para mi forma de trabajar, para el aprendizaje que yo tengo, no solamente con los materiales, sino con el recurso humano, evidentemente, todo eso es factibilidad tecnológica, evidentemente eso va a hacer que yo elija uno u otro producto, ¿sí? Si es demasiada tecnología que hay que aplicar o demasiada calidad, evidentemente eso me va a implicar, para que yo pueda producirlo, cambiar muchas cosas. Ese cambio van a significar tiempo, plata, costo. Y hay que ver si yo tengo o la organización tiene la decisión de afrontar todos esos costos para poder ofrecer esa calidad exigida. ¿Sí? Y si no, me quedo con lo que yo tengo. ¿Está? Entonces, margen, factibilidad tecnológica, nivel de calidad, complejidad del producto, lo mismo. ¿Mm? Si yo voy a adaptar un producto complejo, evidentemente tengo que también pensar si mi capacidad de planta y mi aprendizaje, el know-how, digamos, la logística productiva, la tengo como para producir eso. Y si no la tengo, bueno, ya tengo que saber que me voy a afrontar muchos costos. Y ahí veré, ¿sí? Si es bueno afrontar los costos o no. ¿Sí? Si lo afronto, ¿por qué yo llegaría a afrontar grandes costos sabiendo que todavía no sé producir con mucha calidad, que no tengo mucha tecnología y que tampoco sé manejar grandes complejidades? ¿Cómo? ¿Por qué yo me decidiría a hacer eso? Porque el margen es demasiado bueno, ¿se entiende? Si es demasiado, muy bueno el margen, entonces quizás sí me arriesgaré a buscar un muy buen nivel de calidad, a acomodar o mejorar la tecnología con la que trabajo y a ver de tratar de manipular o llegar con la complejidad de los productos. Bien, otro criterio de selección también me va a servir a mí para definir con qué producto, cuál es el producto que voy a lanzar al mercado. Va a tener que ver evidentemente con el ciclo de vida, que es lo que vimos antes, ¿sí? ¿Con qué no me quedo? Con lo del declive, eso obviamente no lo voy a elegir, digamos. Y los demás puedo ir viéndolo, ¿sí? Si son etapas, por ejemplo, de la madurez, evidentemente acá ya podemos hablar. Si viene de madurez, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que no me va a dar mucho margen, pero no me da mucho margen sería lo negativo, pero a favor, ¿qué es lo que tengo? Que tampoco me exige mucha calidad, que tampoco me exige mucha tecnología y los productos no son muy complejos, eso es lo bueno. O sea, no tengo que trabajar tanto. Me conformo con poca plata, pero
a la vez sé que no tengo que trabajar mucho, ¿sí? Eso me va a pasar con todos los bienes que están en la madurez. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero innovar, experimentar, ¿ah? Eso me va a costar mucho a mí. En cuanto a calidad, mucho trabajo, factibilidad, mucho trabajo, complejidad, mucho trabajo, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que la utilidad sea mucha. O sea, ¿para qué me voy a arriesgar yo a hacer algo totalmente nuevo, totalmente novedoso y muy difícil? Solamente si el margen es muy bueno. ¿Sí? Entonces, el costo del trabajo me tendría que estar compensado por la utilidad que me promete ese nuevo bien o ese nuevo servicio. ¿Bien? Eso quiere decir esta relación. Y bueno, evidentemente también tener que tener como criterio el impacto ambiental y el análisis de la cadena de valor. Bueno, ya lo vimos. Me quedo más con estos 5, ¿sí? Que están buenos y tan fáciles de ver. ¿Eh? Tomaré más riesgo en la medida que me prometan más utilidades, ¿sí? Y tomaré menos riesgo, bueno, si no voy a ganar tanto, que el trabajo no me sea tan difícil, digamos, ¿sí? Y entonces elegiré uno u otro producto dependiendo de, inclusive también de los objetivos de la organización que acá no están, pero también es parte. Bien, esas serían las características de selección. La localización la vamos a ver después. Bien, lo que vimos hasta hace un momento es qué producir. ¿Ah? ¿Qué viene a producir? Y por eso vimos los productos, alguna característica, factores de selección de los productos, y lo que vimos también, también es el ciclo de vida de los productos, que como ven tiene relación con todo y es muy importante para ver qué producto elegir en base a qué criterio. Bueno, y ahí vimos el ciclo de vida, por ejemplo, como uno de los criterios para seleccionar los productos. Ahora voy a la parte de, ya sé qué, ahora vamos al cómo. ¿Cómo producir? Este es el punto más importante, por lo menos para mí, o uno de los más importantes respecto del aspecto técnico productivo. El cómo producir tiene que ver con decisiones sobre el proceso. Y en ese sentido tengo dos grandes ejes para trabajar. La selección de procesos, que es una decisión estratégica que determina el tipo de proceso a diseñar o a establecer en la planta fabril o en una organización de servicio. O sea, la selección de proceso, ¿qué es? Primero, una decisión estratégica, y segundo, que determina el proceso, el tipo de proceso a diseñar o a establecer en una planta fabril. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay distintos tipos de procesos productivos. Hay distintas formas de hacer, de producir. Y la selección de procesos es elegir una de esas formas. Ya vamos a ver cuáles son las formas. Pero acá el punto es saber que hay distintas formas de hacer lo mismo, de hacer el mismo bien, tengo varias formas de realizarlo, y en la selección de procesos yo tengo que elegir cuál de esas formas voy a elegir. Y eso me va a llevar a establecer una planta fabril. O sea, la forma en la cual yo quiero producir o trabajar me va a traer como consecuencia establecer una determinada planta fabril. Es lo mismo para los servicios, ¿sí? Si yo elijo tal o tal proceso, selecciono un proceso, también me va a conllevar una organización determinada de los servicios. Es lo mismo, producto como servicio van a, o sea, es aplicable, digamos, el concepto. El otro punto tiene que ver con la ingeniería de los procesos. Y esto es un detalle, una decisión de índole táctico. Responde al análisis del diseño del proceso operativamente concebido. Son decisiones sobre los métodos de trabajo. O sea, la anterior es una decisión estratégica, definir de qué manera voy a trabajar, de qué manera voy a producir. En cambio, la ingeniería de procesos, que es la segunda parte, que no la vamos a ver nosotros porque no es nuestro tema, a nosotros nos interesa la cuestión estratégica que se relaciona directamente con el aspecto comercial, competitivo y demás. Esta es la que nos interesa. La segunda es ir al detalle, digamos. ¿Sí? Por eso es de tipo técnico, un análisis táctico, perdón, donde se analiza en detalle el proceso productivo, o sea, cómo va a ser explicado y detallado ese proceso productivo que ya lo define acá. Acá elegí, y acá una vez que está elegido el proceso productivo, acá lo tengo que describir en detalle, digamos, y hacerlo real. Eso no, vamos a ver solamente los tipos de procesos y cuál
se acomoda o qué tipo de proceso, digamos, convendría dependiendo de la estrategia de la empresa. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Algunas definiciones sobre proceso. Proceso: conjunto de acciones o actividades que son llevadas a cabo de una manera secuencial para obtener algún resultado. Eso es un proceso. Acciones, tareas, actividades que son llevadas a cabo de una manera secuencial, o sea, una seguida de otra, de tal manera de obtener un resultado. Eso es un proceso. Por ejemplo, el proceso de hacer pan, ¿sí? Que lleva muchas tareas: preparar el pan, preparar los insumos, mezclar, hornear, sacar y vender, no sé. ¿Sí? Es un proceso. Conjunto de actividades que llevan una determinada secuencia para obtener un resultado. ¿Qué es el método? El método es la forma o modo de llevar a cabo una serie de actividades, que eso tiene que ver con el proceso, ¿sí? Con qué tipo, o sea, de qué manera lo voy a hacer. Ya vamos a seguir igual aclarando esto con algún ejemplo. El procedimiento es el detalle analítico de una o varias actividades llevadas a cabo. Las actividades son conjuntos de tareas y la tarea es un simple esfuerzo humano llevado a cabo con el fin de cumplir un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto son cuestiones simplemente conceptuales. Todo me dice lo mismo. Solo que una tarea, un conjunto de tareas hace una actividad, un conjunto de actividades hace un procedimiento y un conjunto de procedimientos hace un proceso. ¿Sí? Es una cuestión, digamos, de jerarquía. Todas tienen que ver con un esfuerzo humano o tareas realizadas de forma secuencial que van a obtener siempre un resultado. Eso es. Nada más que técnicamente se la va a diferenciar como tarea, actividad, procedimiento y proceso dependiendo de la magnitud o de la envergadura que tenga. ¿Sí? Cuanto más pequeño es una tarea. Y cuanto más grande es un proceso. ¿Eh? Bien. Y acá nos vamos a quedar solamente con esta clasificación para continuar luego con la siguiente, que tiene que ver con la clasificación de los procesos. Un tipo de clasificación. Fíjense. Dicho sea de paso, ustedes ya tienen, creo, sí, ya tienen en los videos subidos sobre selección de procesos, ¿sí? Para que vean los videos y también y se adentren más en el tema. Miren, ¿cuáles serían cuáles son los procesos? O sea, ¿cómo se diferencian? Fíjense, tengo proceso de conversión de fabricación y otro sería de ensamblaje o montaje. ¿Cuáles son de conversión? Aquellos que logran cambiar el aspecto o las propiedades naturales o características de las materias primas. Por ejemplo, un capullo de algodón en un hilo. ¿Sí? Esa es de conversión. O sea, ¿se cambia el aspecto de la materia prima? Sí, pero no, ese cambio no es tan importante, digamos, no es un cambio tan rotundo. Se utiliza la misma materia, se hace alguno que otro agregado de valor y obtengo un producto final muy similar al de la materia prima, pero distinto. Similar, pero distinto, con algún trabajo en el proceso productivo. Por eso, este es el ejemplo más clarito. ¿Sí? El capullo de algodón de hilo. De esto, un algodón de hilo, obtengo, por ejemplo, el hilo. ¿Sí? O sea, no es tan distinto la materia prima, pero sí requiere de un proceso productivo para obtenerlo. Otro proceso, por ejemplo, son los de fabricación. Este tipo de procesos transforma materia prima en productos finales mediante el uso de maquinarias y otros activos fijos, como por ejemplo láminas de metal que se transforman en el chasis de un auto, que es este. ¿Sí? Esos son de fabricación. Acá el proceso productivo ya es más complejo, ya intervienen, como bien lo dice acá, mucha más tecnología en cuanto a maquinaria de activos fijos, o sea, mucha más inversión, mucha más maquinaria que la que tenemos en la de conversión, en la fabricación. Ya hay un mayor proceso productivo. Acá hay más una cuestión, digamos, más artesanal, más participación de la mano de obra del hombre, digamos. Y acá ya interviene mucho más la máquina, ¿sí? La tecnología aplicada. Eso quiere decir, esa es la diferencia entre todo. Sí, el producto final evidentemente también es muy distinto la materia prima del producto final. Sí, acá que necesitamos acero, goma y demás. Yo tengo un auto, digamos. Entonces, todo lo que se le incorporó a esa materia prima, tanto como mano de obra como tecnología, es mucho más que en esta de conversión, ¿sí? Y acá el producto final es evidentemente muy distinto a lo que ingresó, digamos. ¿Sí? En ese proceso, el proceso es, siempre va a haber una entrada, que son la materia prima, un proceso, que es una aplicación, y una salida, que es el producto final. Bueno, acá, en el segundo,
la materia prima es muy distinta, perdón, el producto final es muy distinto a lo que ingresó como materia prima. ¿Bien? Punto número 3, de ensamblaje o de montaje. El resultado de armar un producto final como la unión de otras partes. Bueno, perdón, sí, esta que yo le dije recién, ¿sí? El ejemplo de acá, ¿no? Va para los dos, digamos, porque depende del proceso productivo en cuanto a los automóviles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos, el automóvil se puede producir de dos maneras. Lo puedo producir totalmente en una fábrica o puedo solamente ensamblarlo. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, en Argentina, hasta donde yo entiendo, no se produce todo el automóvil, se produce una parte. En realidad no se produce, se ensambla nada más, o sea, se unen las partes. ¿Sí? Eso sería el caso este. O sea, el ensamblaje simplemente ya vienen todos los productos como semi elaborados o los productos ya como que serían finales, por ejemplo, viene el chasis armado, las ruedas, todo va ya medio terminado y acá lo único que se hace es ensamblar. Bueno, entonces esa sería este punto. Y el otro, el caso de acá de fabricación, es cuando yo hago todo, de la materia prima hasta el producto final, todas las actividades, esa es de fabricación. ¿Sí? Que sería el caso del auto, pero no en Argentina, digamos, sino los autos que nosotros sabemos vienen de China, de Brasil, de Europa y demás, donde ahí se fabrica todo. Acá en Argentina básicamente solamente se ensambla. O sea que este ensamblaje sería el ejemplo, autos fabricados acá, digamos, en Argentina. ¿Sí? En cambio, esta de fabricación, ¿sí? Sería el acero, por ejemplo, ¿sí? Donde transformamos materia prima y se le aplica mucha tecnología, mucho activo fijo, mucha maquinaria, y se obtiene un producto distinto, muy distinto al que originalmente ingresó como materia prima. Y esos son, por ejemplo, esto, ¿ve? Láminas de metal, ¿sí? O esto, la transformación del acero, ¿sí? Donde de un mineral yo termino obteniendo el acero, ¿sí? Entonces ahí hay todo un proceso productivo muy elaborado, con mucha tecnología aplicada y donde obtengo un producto muy distinto. O sea, esto sería como en el medio, ¿sí? Este es el que menos aplicación productiva de proceso productivo y tecnología tiene, tirando lo más artesanal. Esta vendría a ser la de ensamblaje como que el intermedio, ¿sí? Donde no es que hace tan poco como esto, pero sí trabaja ensamblando muchos otros productos que de por sí mismos ya son productos finales, pero los llegan a ensamblar. Y acá esta sería la de más elaboración, donde hago todo, digamos. Desde la materia prima hasta la obtención final del producto final del bien o del servicio que se trata. Bien, esta es entonces una de las clasificaciones que tenemos. La segunda, que justamente es una de las más importantes, pero que no la vamos a ver todavía, ¿sí? La dejamos acá. Hasta aquí vamos a llegar en este tiempo. Yo lo que les quiero recomendar, por favor, vean los videos que ya están subidos en la página nuestra, en el aula virtual, porque ya hay videos subidos sobre esto, sobre los procesos productivos. ¿Cuáles son? ¿Qué diferencia tienen? Y demás. ¿Sí? Entonces ya viendo los videos le va a ser más ameno, digamos, esta explicación teórica. ¿Sí? Ya la próxima clase continuamos con el desarrollo, digamos, teórico del tema. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Noche, profe.